Hola de nuevo, ya estoy con vosotros y vamos a seguir la charla. Habíamos quedado en que ya hemos conocido dos tipos del árabe. El árabe normatizado y el árabe no normatizado. Borramos, más o menos ya tenéis la idea. Son y 16. Venga, correcto. El árabe normatizado y el árabe no normatizado. Seguimos hablando del normatizado. Normatizado, habíamos dicho, es el mudarí. El mudarí es el normatizado, que hemos visto en las regiones. La región del Hijaz y la región de Nejd, en Arabia Saudí, ¿vale? Y el otro, el mudarí, no tiene contacto alguno con otras culturas. El normativo, vamos a decir, que es el normativo, es normativo sin contacto con otras culturas, sin contacto con otras culturas. ¿Queda bien así? Venga, sin contacto con otras culturas. Ahora vamos a conocer el término de el que tiene contacto con culturas y no es normativo. Es el conocido como himyari. El himyari, bueno, esta es la parte sur de Arabia, lo que es actualmente el Yemen, en el siglo VI se llamaba Himyara, 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 ¿vale? Himyara. Y cogieron el término de Himyara y nombraron con ello al lenguaje no normativo, es decir, no normativo, que no es la norma existe, ¿vale? Himyari, ¿vale? Y el himyari, cuando dicen himyari ya se lo aplican a todas las demás regiones. Cuando decimos, por ejemplo, el mudarí, las regiones es la región del Hijaz más la región de Nejd. Y no tiene contacto con otras culturas. En ese tiempo, otras culturas se referían a África por la vía de Somalia, a Persia por la vía de Irak y a Roma por la vía de Siria, actualmente Siria. Sham, antiguamente Sham, era conocido todo el norte como Sham. ¿De acuerdo? Vale. El himyari también es conocido como el ajami. Pongo ajami. Ajami, ¿qué significa? En árabe casi, ajami. Ajami significa extranjero. Por lo tanto, es el lenguaje de extranjerismos, que tiene palabras extranjeras. Himyari, ajami es lo mismo. ¿Vale? Bueno, visto esto, pues por ejemplo, mira, hay un poema, uno de los grandes en la historia de la poesía árabe, en uno de sus poemas, una de las temáticas en la poesía árabe de esos tiempos, del siglo VI, era contarte la historia de los viajes. El poeta con sus compañeros, o con su compañero, o viaja solo. Normalmente, cuando se viaja en el desierto no se viaja solo, tienes que tener el compañero obligado. Y llega a un lugar, a un pueblo, en donde el pueblo está fantasma, no queda nada rasgo de vida. Y conforme te va comentando lo que se va encontrando, el silencio, etc., y te dice, en tal pueblo, en tal lugar, no he encontrado, yo te lo digo te digo en árabe. La arabin, no, era, perdón, la ajamin, no, a ver, la arabin, wala ajamin, ¿veis? Cuando dice la arabin, es decir, árabe, y ajamin, encima de extranjero, pero refiriéndose
al mudarí, a los lenguajes, como si te dijera, no he encontrado árabe que hable el mudarí, ni árabe, es decir, el árabe que no tiene contactos con otras culturas, ni el árabe que tiene contactos con otras culturas. Aquí, a través del árabe que tiene su lenguaje, que tiene contacto con otras culturas, el ajami, la arabiyun o la arabin o la ajami. Aquí hay mucha belleza en esta oración, sí señor. Tú la verás ahora mismo como una oración normal y corriente, pero cuando luego lees el poema, ves las estructuras, etc., ves belleza poética y lingüística también. Bueno, esto es como una guindita del pastel para entender mejor los dos términos. Recordad, mudaré, norma, no contacto cultural. Himiaré, que también es conocido como ayamé, contacto con otras culturas y no es norma, ¿vale? Pues eso que comparado con el español sería el castellano. El castellano y el no castellano. El español castellano, que sería el de Castilla y León, y el español no castellano, que serían las demás regiones. Muy bien. Bueno, ya que hemos visto ya este término, ahora vamos a ver el árabe que ha expandido en otras tierras. Vamos a empezar por Asia. Pues en Asia, por ejemplo, está Bangladesh, que el árabe está ahí. Está Pakistán, Afganistán, Turquía, incluso Turquía el árabe está. Pero ya os digo ya cómo funciona. Turquía, el que está el país ese que está al norte de Irak. Armenia, yo creo que sí, Armenia. Y si me equivoco, perdónenos. No pasa nada. Estamos hablando, sí. En la India, pues sí, está. En la India el árabe está. Ahora, ¿cómo interactúa el árabe con las nativas? Ahora lo explico. Solo te estoy haciendo la geografía ahora mismo. Pues Indonesia. En Indonesia ¿se utiliza el árabe? Sí, pero ¿cómo se utiliza? Ya lo diremos, etc. Este le habíamos dicho el árabe de ultramar. Sería como lo mismo el español de ultramar, es decir, Latinoamérica. En Latinoamérica el español convive oficializado, es decir, el español es lengua oficial. Ahora, convive con el maya en México, convive con los incas, con el quechua, pues por la zona del Perú. Están las lenguas maternas de lo que es Amazonia, y el español está ahí como lengua oficial. Sí, convive con los idiomas, pero es la lengua oficial. En este caso, pues no hay, por ejemplo, en Pakistán, no lo sé, pero yo sé que el oficial es el urdu, de origen indio. Ahora, que hayan oficializado también el árabe, pues lo que ellos quieran. Ahora, la lengua oficial yo sé que es el urdu en Pakistán. Y el árabe, pues tú verás, por ejemplo, muchas veces cuando ves la tele y te enseñan alguna historia sobre Pakistán y verás las letras en árabe. Ahora, que esté oficializado o no, eso ya te toca investigarlo. Lo siento, te digo lo que sé. No tengo la certeza de que está oficializado. Yo sé que se utiliza. Pues lo mismo que en Pakistán, lo mismo que en Persia, en lo que es actualmente Irán, el árabe está ahí. ¿Está oficializado? Es el que se utiliza para hablar. Están dos, tanto el persa como el árabe oficializado. Eso ya es cuestión de investigar, de saber más. Yo solo te digo lo que sé. Y así con todo. Vas a encontrar un país que sí ha cogido el árabe como oficial y su lengua materna pues como secundaria. Puede, sí, ¿por qué no? Y que coja las dos como oficial, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues esa es la parte oriental, la parte de Asia. Y este pues, le hemos llamado el oriental, el árabe oriental, en ese sentido. Lenguaje, me refiero al lenguaje. Lenguaje árabe oriental en el sentido de ultramar, como en español. Y luego tenemos la zona africana. La zona africana, pues por ejemplo, vamos a contar con Egipto.
Sudán, Somalia, Eritrea, creo, ya te digo ya, países africanos. ¿Cuáles son todos los países africanos que tienen el árabe como oficial? Pues el Sudán es oficial, eso lo sé. El oficial en Egipto también, en Somalia también. Y tiene que hay los lenguajes maternos están ahí. Si están ahí, bien, si no, pues ya solo es el árabe. Y ya por toda África, por todos los países africanos que conviven, que sus lenguas maternas conviven con el árabe. Habrá países que lo tienen como oficial, bien, que no lo tienen como oficial, bien, eso ya cuestión de investigación, de investigar. Yo solo te digo en un concepto general cómo está actualmente el lenguaje árabe, la lengua árabe y cómo está tratada. Pues la parte de Asia y la parte de África, ya está dicha. Eso ya a nivel de convivencia. Ahora vamos a ir a ver el árabe Derija, ¿vale? Vamos a ver el árabe Derija, lo vamos a explicar, damos algunos ejemplos. El árabe Derija, pues, es el árabe evolucionado. El árabe evolucionado. ¿Qué quiere decir el árabe evolucionado? Pues lo mismo que el latín ha evolucionado y del latín se ramificó, es decir, evolucionó. Salió el portugués, el italiano, el español, el francés, no sé si han incluido el catalán, el valenciano, el gallego, el andaluz, porque ya son idiomas oficiales. Ahora, que son de origen latino, yo lo veo latino, lo tengo claro. Ahora que en la normativa del español está recogido como una lengua, las lenguas que nacen del latino son las románicas. Hasta antes de que se oficializara el catalán, el andaluz, el gallego, etc., es decir, las regiones de lenguaje autóctono, es decir, el catalán, el gallego, etc., las lenguas románicas eran el italiano, el francés, el español y el portugués. Ahora le sumamos el catalán, el andaluz, porque todas vienen del latín. Aunque el andaluz, bueno, el andaluz no, sino el español en general, sí, es una evolución del latín, pero hay muchísimos términos, muchos vocablos de origen árabe. Muchos, casi todos los que empiezan por al es de origen árabe. Y la mayoría de las provincias y nombres de ciudades pues son de origen árabe. Ya veremos algunas, sí, las palabras posibles y ya os haré las evoluciones, cómo evoluciona esta palabra, etcétera, etcétera. Ahora vamos a quedarnos con el derj. Ya hemos visto el mudari, hemos visto el himyara, hemos visto el asiático que le hemos llamado el sharqi. Venga, os lo voy escribiendo y así vais viendo las letras. Ya más o menos vais quedando, el que esté interesado. El mudari es en árabe así, mudari. Y luego está el himyari, que también hemos dicho es conocido como ajami, ajami. Luego hemos dicho ya por la expansión, hemos dicho el asiático al-sharqi, el lenguaje árabe sharqi, y en qué consiste, cómo convive. Hemos visto el de África, es conocido como el habashi, y este es un repasito de lo que hemos definido. Lenguaje mudari, lenguaje himyari, lenguaje sharqi. Hombre, lenguaje, todo es el mismo lenguaje. Ahora, lengua, vamos a llamar así, lengua, que cuando decimos lengua ya nos referimos a eso. Vamos a decir lenguaje en el sentido el habla, El habla sería, bueno, mire, te voy a dar otra palabra. Hombre, si no tienes nociones, si es la primera vez que se te presenta el árabe y tienes ganas de aprenderlo, pues
copiarlo, eres capaz de copiarlo. Mira, al principio vas dando tumbos, pero al final lo consigues. Venga, te voy a dar otros términos para que los aprendas. Por ejemplo, lycée, cuando se dice lycée, en la palabra lycée, vamos a decir dos conceptos básicos, lo que es la lengua, el pedazo de carne, la lengua, y lenguaje. Eso, lengua y lenguaje, lenguaje. Y ser querer, el habla, el habla. Ahora, en términos biológicos, porque muchas veces decimos el habla árabe o el lenguaje árabe, lo decimos en ese concepto, el habla. Es como si dijeran, es como si estuviera tu sinónimo, siempre y cuando haces referencia a la totalidad, el habla árabe. Pero ahora, en términos lingüísticos, esto tiene su definición y esto también tiene su definición. Eso lo veremos en la lingüística avanzada, ¿vale? Avanzada quiere decir ya científica, ¿vale? Bueno, son palabras más para que uno pues aprenda más. Venga, habíamos quedado en eso. Ya hemos visto las cuatro, nos falta el árabe derj, el derj, el derijetu, ¿vale? Y vamos a aplicar ahora el derj. Y una vez que hablemos del derj ya habremos terminado los tipos de árabe que hay. Venga, muy bien. El derj donde empieza y donde termina, ¿vale? Vamos al dibujito, las dos orejitas, y vamos aquí, vamos a decir Egipto, ¿vale? Libia, Túnez, Argelia, Marruecos, hasta la punta de Mauritania, ¿vale? ¿Vale? Y esto vamos a repartirlo por dos. Y esto sería el Sahel, el desierto, el Sáhara, el Sáhara. Esto sería el Sáhara, 6.000 kilómetros, 6.000 kilómetros de punta a punta, y toda esta zona es conocida como el Sahel, el Sahel, en árabe es el Sahel, Entonces tenemos el árabe sahelí, y toda esta zona es conocida como el Maghrib al-Arabi, así, el Maghrib al-Arabi. El Maghrib al-Arabi, traducido al español, sería el Arabi árabe, el Maghrib sería el oeste, el occidente, occidente. El árabe occidental, el lenguaje árabe occidental, ¿vale? Y hemos dicho que el derija es árabe evolucionado, lo mismo que las románicas evolucionaron del latín, ¿vale? Y vamos a dar unos ejemplos para que entendamos el árabe derija. El árabe derija es hija del original mudarí, el mudarí es la norma, el árabe de la norma, y como el habla ha ido evolucionando y perdiendo estructuras, cambiando, transformándose, simplemente vamos a utilizar la palabra transformación. Pierde una cosa, pues la ha perdido, pero es una transformación. Se le ha aumentado otra cosita, pues es transformación, evoluciona, y así es cuando decimos que el lenguaje está vivo. Nace, muere, hasta que muere del total. Hay lenguajes que han muerto del total. Muchos en los de Latinoamérica, hay muchos lenguajes. Y también los lenguajes de Norteamérica, sí, el indio indígena, pues se ha perdido mucho. Muchos lenguajes se fueron. Es ley de vida, no es que sea, es norma de vida. Es la naturaleza del lenguaje. Pues si ya tienes estos conceptos, vamos a dar unos ejemplos y ya terminamos con la charla pues dos grabaciones nos han llevado la charla de los lenguajes. Pues bueno, pues lo que hay. Yo te digo lo que hay. A ver, son 16, 26, 36. Nos da para 10 minutos y terminamos, sí que sí.
Bueno, vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, la palabra ajo. La palabra ajo significa hermano. En el habla común, tanto en el español como en cualquier idioma, en inglés, en francés, a lo mejor dices, en francés dices, cuando están charlando dos amigos, entre amigos, mon frère, ¿por dónde tiro, mon frère? Estás en París y te encuentras ahí un paisano, mon frère, mira, ¿dónde está la calle tal, la calle cual, o dónde está el hotel tal, etcétera, etcétera. O en inglés, hey, brother, la calle fulana, brother, la calle, brother. Y en español, pues, hey, paisano, normalmente paisano, amigo, hermano, ¿por dónde está la calle? Pues en árabe también se utiliza esa expresión de hermano. También que la palabra hermano es un concepto internacional, en ese sentido de trato. Bueno, esto sería el original, y este ha evolucionado. Vamos a empezar en el norte de Marruecos. En el norte de Marruecos, en Tánger y en Tetuán, cuando se quiere referir, hey, hermano, dime por dónde está, dice ajay. Aquí, por ejemplo, si tú quieres, ya en el árabe clásico, si vamos a hacerlo correctamente, ya entra ya ahí la exclamación, oh, amigo mío, así es como suena en el árabe mondarí, ya aji, ¿por dónde voy? Ya aji, mira, realmente sería ya, que sería o la exclamación, ya aji, oh, hermano mío, oh, mi hermano, más o menos, oh, hermano mío, ya aji, ¿dónde está la calle tal o la calle cual? Ya aji, si tú quieres ya pronunciar correctamente el mondarí, ya aji, ¿por dónde voy y por dónde tiro? Bueno, pues nos vamos a quedar con aji, que sería ya el mondarí, y estábamos en Tánger. Tú vas a Tánger ahora mismo, a Tetuán, y se utiliza ajay. Ajay, ¿por dónde está el hotel tal? Ya ajay, ¿por dónde está la calle de fulano? Ajay, la parada de taxi, ajay, ajay, así. Ají, no, ya os hablaré no os preocupéis, ahora mismo para que tengáis una idea. Ají, mira cómo suena aquí y mira cómo suena aquí. Ajay, aquí hay una transformación, ya hablaremos de esa transformación. Pues si vas, por ejemplo, vamos a quedarnos en Marruecos, pues si vas, por ejemplo, a la zona, vamos a decir, el oeste atlántico, ya desde el Arache para abajo, Sela, Quneitra, Rabat, Casablanca, Suera, Assefi, Agadir, hasta Mauritania, todo ese costado. En todo ese costado, más el centro, Fez, Teja, Sidi Slimane, hasta el oeste, hasta Oujda, vas a encontrar una palabra de Hegel transformada en dos formas. Juya y o ajuya. Ajuya. ¿Ves? Se ha transformado. ¿Ves cómo se ha transformado? Ajuya. Y si vienes, hombre, Gershif, hasta Monterrey, el caminito ese, los beduinos de ahí, los árabes marroquíes beduinos, jaimeros, gente de Jaima, antiguamente eran todas jaimas. Es una planicie que empieza en Monterrey y acaba en Gershif. Y es una planicie como las llanuras de Albacete, hasta Madrid. Llanura. Y ahí pues también hay una transformación y se llama Ji, también en la parte de Berkane. Ji, la zona de Berkane también. Ji, ¿dónde está este sitio? Ji, ¿dónde está el hotel tal? Ji. Según las regiones. Ahora, tú vas al Sahel entero y se utiliza joya. La joya esta es dentro
En Julia la vas a encontrar ahí en el Sahel. Y Julia también la vas a encontrar en Argelia, en Túnez, en Libia, etc. Etcétera, es decir, los países de Julia. Este es el Derja. Y apliquemos el cuento, como se dice en términos así del habla. Y apliquemos el cuento, es decir, con una palabra, pues todas las palabras que pueden transformarse. Hay incluso oraciones que se convierten en una sola palabra. Y os doy el ejemplo y ya está. Y ya cerramos la charla. Por ejemplo, uno de los eslogans que se utiliza para recordarte que el virus existe todavía, el virus del COVID-19, en la televisión estatal marroquí, en todas, hay un eslogan que pone Man waqfush. Man waqfush. Man waqfush está escrita en una sola palabra y es toda una oración. Es toda una oración. Ahora, el man, ya os diré de qué viene. Ahora, si nosotros queremos ir al original man waqfush, sería la naqf. Lo correcto sería la naqf. No paremos. Aquí esto significa no paremos. Man waqfush, no paremos, la naqf. La naqf, esto sería ya la norma. Imaginaos, la naqf es una oración. La naqf, no paremos, no paremos, es toda una oración. Y son dos, la negación no más el verbo. Y mira toda la transformación que... Bueno, aquí la reflexividad pues sería no nos paremos. La naqf es no nos paremos, pero así es el original. Son ejemplos de cómo el derja, que significa evolución, significa transformación. Pues este es el árabe marroquí, el derja, y el derja pues está en Argelia, en Túnez, Libia y la parte del Sahel. Y con esto concluimos la charla. Que nos ha dado para 2 grabaciones, que puede ser aburrida para una persona que no tenga interés. Sí, no te digo. Ahora, para una persona que yo sé que hay muchos arabistas, y cuando ve estos conceptos, imagínate tú, un señor español y enseña el árabe. Y cuando ve estos conceptos te digo yo que se empapa. Y lo que hay, cada uno tiene sus gustos. Y cuando tiene este concepto ya del árabe, sabe cómo es el árabe de pe a pa, sus términos, etc. Da gusto, 26, sí, ahora sí que cerramos, que se nos apaga la... Y ahora estoy con vosotros y vamos a empezar ya con la primera lección, que van a ser las consonantes.